Hola, bendiciones para todos. Gracias por estar en este día conmigo. En el video pasado hablamos del por qué vienen las maldiciones a nuestras vidas y las consecuencias que éstas nos dejan. También vimos en las escrituras qué debíamos hacer para vivir bajo la bendición de Dios. Amén. Hoy quiero enseñarte a conocer tu enemigo y los nombres más comunes de demonios y sus grupos. Demonios, sí, dije la palabra demonios. Ellos son reales y vienen a robar, a matar y a destruir. Amén. Pero Dios nos enseña en su palabra, en Efesios 6:12, dice así: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que operan en las regiones celestes. También dice Mateo 12:29, ¿cómo pues alguien puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata? La Biblia también nos enseña que hay rangos espirituales en los demonios. Los espíritus demoníacos trabajan en grupos y rara vez ellos trabajan solos. Hay un líder, un hombre fuerte, sobre cada grupo. Por ejemplo, con el espíritu de rechazo viene el dolor, la amargura, el autorrechazo y el temor al rechazo. Observe que a los espíritus malignos se les llama gobernadores, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso significa que su autoridad depende de la cantidad de oscuridad presente. Entre más oscuridad e ignorancia espiritual exista, más podrán gobernar en esas áreas. La palabra de Dios también nos enseña, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es muy importante que usted y yo conozcamos quién es nuestro enemigo y contra quién estamos peleando. Amén. Yo traje una lista en este día de algunos demonios. No son todos, pero quiero que usted conozca, estos son los nombres más comunes de algunos de ellos. Amén. Adicción. Trabaja en conjunto con el alcohol, drogas, nicotina, esclavitud, glotonería. Amargura. Raíz de amargura, amargura escondida, ira, resentimiento, venganza, represalia, asesinato, odio y rabia. Depresión, un espíritu muy común en estos últimos tiempos. Trabaja con la tristeza, soledad, suicidio, muerte, autodestrucción, melancolía, autocompasión. El temor, temores de heridas, rechazo, muerte, hechicería, autoridad, oscuridad, accidentes, tormento, opresión, timidez, retraimiento, terror, pánico, preocupación y pavor. La lujuria trabaja en conjunto con el adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, perversión, abuso sexual, impureza sexual. El orgullo trabaja en conjunto con la arrogancia, altivez, fariseísmo, vanidad, ego y perfeccionismo. La rebeldía trabaja con la necedad, falta de sumisión, desobediencia, ira, odio a la autoridad, hechicería, control, posesividad y dominación. El rechazo. Rechazo desde el vientre, autorrechazo, heridas profundas, amargura, ira, odio, temor al rechazo, temor, inseguridad, depresión, tristeza y soledad. Religioso, el espíritu religioso. Trabaja con la tradición, esclavitud, el legalismo, la hipocresía, el engaño, el error, la herejía, dones falsos y control religioso. La hechicería trabaja en conjunto con la brujería, adivinación, predicción de la suerte, demonios del ocultismo, idolatría, percepción extrasensorial.
Esta es una lista que son uno de los espíritus más conocidos, y en este día traigo esto para enseñarte y para que puedas identificar estos espíritus inmundos que han venido para atormentar al pueblo de Dios, para atormentar a los creyentes. Amén. En Lucas 6:18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Así que el evangelio del reino que predicaba Jesucristo venía con milagros, señales, prodigios y con liberación y expulsando fuera estos espíritus inmundos. Amén. Vamos a exponer al enemigo en este día. Observe que a los espíritus malignos se les llama gobernantes de las tinieblas de este siglo. Eso significa de su autoridad depende de la cantidad de oscuridad presente. Amén. Como siempre, traigo confirmación con la palabra. En Efesios 5:11 del 13 vamos a leer así. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a traer luz, porque para eso vino el Hijo de Dios, para traer luz en las tinieblas, para deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Quiero que vayamos a Hebreos. En Hebreos 4:12 y 13 dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Estos versículos explican lo que estamos haciendo cuando identificamos a los espíritus malignos. Estamos poniéndolos en evidencia. La palabra griega es exponer, aquello que es opuesto en evidencia, expuesto. Se hace manifiesto por la luz. Estamos haciendo que estos espíritus malignos que se están escondiendo y gobernando bajo la cubierta de las tinieblas sean expuestos y hechos manifiestos. Es por ello que hay demasiadas manifestaciones luego de que se enseña acerca de la liberación. Así que los demonios no tienen otra salida que salir, abandonar a la vida del creyente, la vida de la persona. Cuando viene la luz, no hay quien se pueda esconder. Amén. Algunos dicen, algunos dicen que estamos exaltando al enemigo cuando hablamos de esto, pero no es así. La verdad es que el enemigo quiere que tú y yo sigamos siendo ignorantes y no hablemos de estos temas, que no traigamos a la luz estas tinieblas, que no confrontemos la realidad del pecado, la realidad de que Satanás, de que el mundo espiritual es real y que Satanás está en este mundo, está gobernando con sus demonios y que está destruyendo la iglesia, que está destruyendo el pueblo de Dios. Él sabe que le queda poco tiempo y por eso, entre más almas él se lleve para el infierno, mucho mejor. Pero como dice Esther, en el libro de Esther, ¿quién sabe si para este momento Dios te trajo? Como le dijo el tío a Mardoqueo a Esther, no sabemos si para este momento Dios te trajo para libertar a tu pueblo. Así que, amado y amada, tú que me escuchas, necesitas entender y tener conocimiento de quién es tu enemigo para que así tú puedas ser libertad para otros, porque Dios nos llamó a ser libertadores, primeramente para liberarnos nosotros mismos
Y segundo, para ser de bendición a nuestras familias, a nuestros amigos y a todo aquel que venga en contacto con nosotros. Tenemos que traer luz donde hay tinieblas. Para eso nos llamó el Señor, a ser de bendición, a traer libertad a los cautivos. Amén. Y una de las armas más poderosas es la guerra espiritual, hacer guerra en contra de nuestro enemigo. Amén. Estas señales seguirán a los que creen, dice Marcos 16:17. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Vamos a seguir ahora. ¿Dónde se esconden estos espíritus demoníacos? Ustedes saben que somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses dice así, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 3:6 nos dice esto: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces vamos a ver dónde se alojan estos espíritus inmundos. Y una cosa muy importante que debemos hacer, dice Isaías 28:18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Es muy importante romper y anular cualquier pacto demoníaco que tú hayas hecho en tu vida pasada, para que así estos espíritus inmundos no tengan ningún poder legal de quedarse en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña aquí, como acabamos de leer en Tesalonicenses, que Dios quiere que seamos limpios en vuestro cuerpo, en espíritu y en nuestra alma. Vemos aquí que los espíritus inmundos se pueden alojar en las emociones, en el cuerpo, en emociones, en el cuerpo, en el habla, en el apetito, en la sexualidad y, bueno, en esas áreas. Entonces, tú preguntarás, en las emociones, ¿por qué en las emociones? A muchos creyentes que están atados en el área de las emociones, como un ejemplo, los espíritus del dolor, del rechazo, la ira, el odio, la rabia, la tristeza y la pena. Estos espíritus son los que pueden morar en nuestras emociones. Asimismo, en el cuerpo. Los demonios desean habitar en cuerpos y considerarlos su habitación. Las diferentes partes del cuerpo pueden ser lugares de habitación para ciertos tipos de demonios. Por ejemplo, la obstinación y la rebelión pueden alojarse en el cuello y en el área de los hombros. Los espíritus de lujuria pueden habitar en los ojos. Por eso la palabra de Dios nos enseña cuidado con lo que ven nuestros ojos. Amén. Las manos, el abdomen y cualquier parte del cuerpo que haya cedido al pecado sexual. Amén. Un ejemplo de los espíritus que se pueden alojar en el habla. Los espíritus malignos que se manifiestan a través de la lengua a menudo se están escondiendo en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que de la abundancia del corazón
habla la boca. O del buen tesoro del corazón, de eso habla la boca. Amén. Entre los espíritus que pueden esconderse en el corazón se encuentra la amargura, la lujuria, el orgullo, el temor, el odio, el dolor, la tristeza, la codicia, la glotonería, la incredulidad, la maledicencia, la mentira, la blasfemia, la murmuración y las conversaciones obscenas. Estos son espíritus que se vinculan con los espíritus del corazón. En el apetito, qué interesante. Esta es un área, bueno, para muchos problemática porque estos espíritus se alojan en el estómago. Hay muchachas o mujeres, hombres que son atados por espíritus de anorexia, de bulimia. Estos son espíritus que se alojan en el estómago, en el apetito de la persona y se crean fortalezas. Amén. Bueno, esto es todo por hoy. Este mensaje, una vez más, es conociendo los demonios, los espíritus, cómo trabajan, dónde se esconden y trayendo luz para que estas obras de la carne sean manifiestas, estas obras demoníacas, y así podamos conocer y reconocer. Entonces esto nos va a ayudar a autoliberarnos y hacer guerra espiritual y ser libre de estas cadenas demoníacas. Amén. Hoy quería hablarles, presentarles a uno de mis pastores. Yo he aprendido con él. Él se llama John Eckhart, vive aquí en Chicago. Él es autor de creo que tiene más de 20 libros. Él es un siervo de Dios que Dios lo usa mucho en la guerra espiritual. Tiene muchos libros. Uno de ellos que estamos aprendiendo es el Manual de la Liberación por John Eckhart. Él ha viajado a más de 80 países, lo reconocen internacionalmente, tiene más de 35 años en el ministerio, tiene el don profético, es tremendo hombre de Dios. Les recomiendo sus libros si quieren aprender más, profundizar más en el tema de la liberación. Otro libro muy reconocido de él es Oraciones que destruyen a los demonios, oraciones que traen sanidad, John Eckhart. También está el manual de donde yo aprendí 8 años atrás, el manual de liberación y guerra espiritual por John Eckhart. Este es el libro donde yo aprendí hace 8 años con este amado hombre de Dios. Bueno, este es otro, la escuela profética, pero después estaré trayendo ese tema acerca de lo que es el don profético, porque esto tiene varias ramas, es algo también muy profundo. Otro libro que me ha enseñado mucho es Cómo ministrar liberación. Este es por los autores tremendos, hombres de Dios, Cindy Jacobs, muchos la conocen, Peter Warner y Chuck Pierce. Amén. Otro libro que tengo aquí, que no quiero pasar por alto, esta tremenda mujer de Dios, Kimberly Daniels, es el diccionario sobre los demonios. Aquí nos da una guía de todos los espíritus, cómo funcionan, cómo operan, cuáles son las manifestaciones. Esta mujer es tremenda guerrera, tiene su ministerio en la Florida y también recomiendo este libro. Bueno, mis amados, bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Más adelante vamos a seguir con el tercer paso,
que es cómo autoliberarnos, las oraciones para renunciar, para cerrar puertas y para romper con estas ataduras y para destruir estos hombres fuertes. Amén. Dios les bendiga. Si este video fue de bendición, por favor, no olvide compartirlo. No olvide suscribirse en mi canal y estar atento a más videos. Amén. Muchas bendiciones y hasta la próxima.